Muy buenas tardes a toda la audiencia de Detona que el día de hoy nos ven y nos escuchan donde quiera que estén, pero nos ven y nos escuchan. Mi querida audiencia, pues el día de hoy tenemos, como siempre, invitados muy especiales y el día de hoy no es la excepción. Está con nosotros el diputado Rubén Muñoz Álvarez, diputado federal, por cierto, de Morena, que él es presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento. Bienvenido, Rubén. Estimado Raúl, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y saludar a tu gran auditorio. Al contrario, el gusto para nosotros, Rubén. Oye, pues la verdad que la situación de la crisis del agua, para llamarlo coloquialmente, se ha agudizado y este año no es la excepción. Yo he estado revisando ahí algunas estadísticas y es un tema que se ha venido emproblemando ya desde hace bastante tiempo debido a la falta de atención, y no voy a darle la culpa exclusivamente y el privilegio de que la culpa sea del gobierno o del Estado. Yo creo que todos aquí hemos colaborado en este importante factor y recurso que nosotros los humanos, la agricultura, la industria, los servicios, el comercio, el turismo lo requieren. ¿Qué opinas? ¿Por qué se ha empeorado esta situación? ¿A qué lo atribuyes, Rubén? Hay varias causas estructurales. Raúl, nada más te pediría si me das oportunidad de hacer una votación en línea. No sé si se fue la imagen también contigo. Yo te perdí la imagen, Raúl. No, aquí estoy. Estoy bajo el sistema APRA. Hoy tenemos los diputados la oportunidad de votar en línea. Déjame concluyo esta última votación de la tarde para que ya nos quedemos platicando de esto que me preguntas, que es algo fundamental para el país y fundamental para Nuevo León. Ok. Listo, Raúl. Muy bien. Primero, hablemos de las causas que generaron el problema. La primera causa tiene que ver con el tema del crecimiento de la población. Déjame nada más darte un rato referencial. En 1992, que se crea la Comisión de Aguas Nacionales, México era un país de 80 millones de mexicanos. Hoy, al iniciar el 2023, somos 126.550.000 habitantes. Esta presión por el crecimiento poblacional ha generado la gran concentración urbana y ha generado un gran desafío, que es el desafío del agua, para garantizar el derecho humano del agua a la población. Una población que además de agua necesita alimentos, por tanto tenemos que crecer en la productividad y tenemos que crecer en el número de hectáreas sembrables, Raúl, porque hoy el tema del agua tiene que ser abordado desde una perspectiva de seguridad hidroalimentaria. El segundo tema tiene que ver con la inversión país. En 1992, que comienza la Comisión Nacional del Agua a ser la rectora por mandato de la Constitución, México invertía 25,000 millones de pesos de aquel entonces para infraestructura nacional, las presas, represos, plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento de aguas residuales, ampliaciones de redes de agua potable, etcétera. ¿Qué sucedió al paso de los años? Una gran paradoja, Raúl. Fue creciendo la población y fue decreciendo el presupuesto que invertíamos en agua. Por eso, desde el año 2021, planteamos como primera misión en esta comisión que para poder abordar con soluciones concretas teníamos que comprometer a los gobiernos estatales y llevar el tema del agua a la agenda nacional. Hoy tenemos que reconocer el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador, porque del 2021 al 2022 pasamos de 23,000 millones a 34,000 millones en la Conagua,
Pero este año 2023 es el presupuesto histórico más importante en la historia de México. O sea, Más 10 de veces 60 más. más de 68,000 millones de pesos tenemos este año en la Conagua. ¿Qué quiere decir, Raúl? Que hay un incremento del 100%, es el único rubro de todo el presupuesto del gasto público federalizado que creció en un 100%. Duplicamos el presupuesto del agua O y en sea, esta del comisión 2022 al 2023 se duplicó. del 34,000 millones a 68,450 millones de Ok, pesos. Nunca en la historia de este pero país, antes eran 3,000 millones nada más. no, pasamos de 23,500 a Ah, 34,000 millones. Antes de la llegada del ya, gobierno del ok. presidente López Obrador, lamentablemente crecía la población, pero invertíamos menos en infraestructura y en agua, Raúl. Esa fue la primera gran paradoja que nos encontramos nosotros. Por ello, hoy hemos aprendido que el presupuesto del agua tiene que ser como es la población, progresivo y creciente, porque nos falta invertir ahora en la tecnificación de los 86 distritos de riego agrícola que hay en el país. Me detengo aquí un poco, Raúl, porque te quiero hablar de los usos del agua en México. Si México organizara su agua a través de cántaros, para usar una expresión de nuestros antepasados, el primer gran cántaro del agua en México es el cántaro del agua que va a la agricultura. Gastamos el 76% del agua Sí. país para la producción de alimentos. Un 14% en el agua que va a los ciudadanos es el segundo gran cántaro. Y un tercer gran cántaro es el 10% que va para la industria. Hoy, lo que hemos aprendido al revisar qué pasa en cada uno de estos cántaros es que tenemos una problemática, Raúl, muy particular. En el primer gran cántaro, hemos encontrado que por cada litro de agua que va al campo se pierde más de un 70%, Ah, porque caray. seguimos sembrando a riego rodado. No hemos aprendido la lección de otros países de que tenemos que sembrar con sistemas de riego por aspersión, con sistemas de riego por goteo, por sistemas hidropónicos, como hoy exige la agricultura en el mundo. ¿Qué nos sucede en el segundo gran cántaro, Raúl? Por cada litro de agua que metemos a las ciudades mexicanas, perdemos prácticamente el 47% de agua que se fuga en las redes de agua potable o se fuga en los hogares. ¿Y qué pasa en el tercer gran cántaro de la industria? Que no tenemos sistemas de medición que nos permitan controlar la sobreexplotación del recurso agua. Venimos llegando del Foro Mundial de Naciones Unidas y hoy la conclusión de este foro es que el tema del agua, Raúl, ya no puede esperar más. Ok. Fíjate que precisamente dentro de la investigación que yo estuve realizando al respecto, me encontré con datos que para mí fueron sorprendentes. Seguramente tú los conoces mejor que yo, pero la audiencia me gustaría que los conociera. Tengo entendido que los métodos para medir el consumo de agua, no solamente en la industria, también en el campo, hay una deficiencia enorme, enorme. ¿Es cierto esto? Porque Es, te voy a platicar un detalle. Yo tengo un amigo que es un mediano industrial, que no es de Monterrey, por cierto. Él me decía, Raúl, yo tengo aquí 2 pozos en mi empresa y tenemos bombas, pero no tenemos un sistema de medición de consumo. Llega ahí el... tenemos uno de los grandes desafíos del país, Raúl, por lo siguiente. Nada más para que tengas datos numéricos, Raúl. Sí, Se deja de cobrar más de 100,000 millones de pesos por, ahí voy. por el agua excedente que se utiliza para la exportación de alimentos, y no es porque queramos reducir el agua del campo, es el agua que rebasa las concesiones otorgadas al sector hidroagrícola. Pero en el agua no doméstica que va a las ciudades,
hay otros 150,000 millones de pesos que tampoco se cobran. Y tenemos otra cantidad cercana a los 70,000 millones de pesos en el sector industrial. La conclusión, Raúl, es que uno de los primeros desafíos que tenemos por atender es ordenar la gestión del recurso de agua para garantizar el agua a la población, que es el gran objetivo del gobierno de la República y de todos los mexicanos, que a ningún mexicano le falte agua. Por eso nos pusimos a hacer este diagnóstico que hoy te comparto, donde hay algunos datos muy interesantes, Raúl. Por ejemplo, hay 21 millones de mexicanos que no tienen una red de agua potable. Por tanto, no les podemos garantizar el derecho humano al agua. Pero hay aparte, Raúl, otros 28 millones de mexicanos que no cuentan con una red de drenaje. No estamos garantizando el saneamiento de las aguas y seguimos contaminando los cuerpos de agua. Hoy necesitamos, Raúl, ordenar el tema del recurso agua y tenemos que hacerlo a partir de una nueva visión de las políticas públicas, que es la visión de ver el agua como un tema de seguridad hidroalimentaria. Entendido, entendido, y coincide con la información que yo había sacado. Efectivamente, hay alrededor de 350,000 millones de pesos que se pierden. Y ese recurso lo podríamos estar destinando, Raúl, Claro, para evitar la fuga en el agua en las ciudades, para hacer una ampliación de la red y que todos los mexicanos tengan agua, para tecnificar el campo mexicano, para poner en operación, fíjate el dato que te voy a dar. México tiene 3,962 plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero hoy que estamos platicando, 2/3 partes de estas plantas no tratan correctamente el agua. Bueno, de este monto, de estas 2/3 partes, hay 1,500 plantas hoy que están fuera de operación, Raúl, porque válgame. los ayuntamientos no tienen la capacidad económica para pagar el elemental servicio de energía eléctrica, y eso tiene que cambiar, Raúl. Hoy el desafío que tenemos es garantizar la gobernanza del agua en México por un tema de seguridad para la agua, para la población, pero también para la producción de alimentos en el país. Caray, qué dramático, qué dramáticos datos. Ahora, siendo pues prácticos y claros, evidentemente todos estos problemas, ¿tú crees que se podrán resolver en este sexenio o se irán canalizando para que en el próximo sexenio se apliquen las soluciones? ¿O cuál sería la estrategia, Rubén? Primero, déjame decirte que ya comenzó este gobierno federal, por decisión del presidente de México, a atender los problemas que tenemos en las áreas metropolitanas y en regiones del país. Por ejemplo, de estos 68,000 millones, más de 50,000 millones van a los proyectos estratégicos. Uno de ellos muy importantes para el norte del país son los recursos adicionales para el acueducto del Cuchillo 2 a la zona metropolitana de Monterrey, y para terminar, la presa Libertad, que es un afluente de embalse muy necesario que necesitamos para la zona metropolitana. Segundo, se está atendiendo el proyecto de agua saludable para la laguna, que beneficia a los estados de Durango y Coahuila, toda la región lagunera de Gómez Palacios y Torreón, para acabar con el problema del agua con arsénico que estaba saliendo en esa parte del país. Tercero, se está haciendo justicia a un proyecto hidroagrícola para un pueblo originario que eran los yaquis del En estado de Obregón. Sonora, que hoy van a tener un distrito de riego agrícola para un pueblo originario al que por más de 60 años se le había postergado esta solución. En el estado de Nayarit se está terminando las obras del Canal El Centenario para crear una nueva zona productora de maíz y de arroz, sobre todo, que son dos productos de la canasta básica. Se va a terminar la presa El Zapotillo, que va a resolver el problema de la zona metropolitana de Guadalajara y le va a dar agua suficiente también a Guanajuato, sobre todo a la capital, que es León, Guanajuato.
Se está considerando la terminación de la presa Santa María en Sinaloa. Todos estos proyectos habían sido planeados hace varias administraciones, se habían quedado allá en el olvido. La nueva planta desalinizadora en Los Cabos, que es el segundo polo turístico más grande de México, y las obras de ampliación y de mantenimiento del sistema Cutzamala, que le da agua al Estado de México, a su capital Toluca, a su área metropolitana del Valle de Toluca, pero principalmente a la gran metrópoli mexicana, que es la capital de todos los mexicanos. Ya comenzó este gobierno a invertir lo que por mucho tiempo se había pospuesto. Nosotros en la comisión, Raúl, estamos satisfechos, pero no conformes, porque nos faltan 40,000 millones de pesos al año durante los próximos 8 años, específicamente para tecnificar las poco más de 10.4 millones de hectáreas que hay en México sembrables de los 86 distritos de riego del país. ¿Y esto por qué, Raúl, es tan importante? Porque ya tenemos un caso de éxito gracias a la visión del Estado de Aguascalientes, de sus gobernantes y de sus productores, porque ahí se modernizó, tecnificando el distrito 001 de Aguascalientes. Primero déjame hacerte rápidamente un pincelazo de historia. Ahí se hizo el primer distrito de riego del país, porque ahí se construyó la primera presa de la Revolución Mexicana, que lleva el nombre del presidente Plutarco Elías Calles, en la parte alta de Aguascalientes, que es en la zona que se conoce como San José de Gracia. Con esta presa se bañaban dos zonas, que es la zona de Ramos y sobre todo la zona agrícola de Pabellón de Arteaga. Ellos planearon una tecnificación que consistió en un acuaférico de más de 40 kilómetros para tecnificar a poco más de 1,830 productores, trabajo que llevó varios años de concertación para convencer, imagínate, a productores que tenían toda la vida sembrando frijol, trigo, maíz, que ahora hicieran una reconversión agrícola para sembrar productos de más alto plusvalor, pero sobre todo para ahorrar agua. 19 años después, ¿qué ha pasado? Hoy, Raúl, con el 10% del agua que antes gastaban, sí, se están ahorrando un 90% del agua que antes gastaban, siembran el 200% de más hectáreas cultivables. Hoy, los productores que antes sacaban 4 o 5 toneladas de maíz por hectárea están sacando 18 o 20 toneladas porque incorporaron las variables tecnológicas de mejoramiento de semilla, de fertilización adecuada, pero sobre todo del agua exacta que necesita una planta. Hoy comenzó la reconversión agrícola hace poco más de 10 años. Productores de maíz que antes producían 4 hectáreas, hoy tienen 20 hectáreas de berries, por ejemplo, que tienen utilidades de varios millones de pesos al año y que han cambiado la fisionomía productiva y financiera de esa región. Nomás para darte un dato global, en el 2005 que se evaluó financieramente este distrito, se producían 100 millones de pesos de utilidad en todo el ciclo agrícola. Este De año, utilidad, no de producción, de no, te utilidad. estoy hablando de ingresos brutos de la Sí. producción agrícola de la región. 2005, 100, 120 millones de pesos. Ahora, en el cierre del 2022, tuvieron ganancias por arriba de los 3,000 millones de pesos. Wow. ¿Cuál es la conclusión, Raúl? Tecnificar al campo nos permite ahorrar agua, nos permite reconversión agrícola, nos permite incrementar la productividad de granos y nos permite que un pequeño productor que tiene 4 o 5 hectáreas pueda sacar adelante a sus familias y se convierta en un productor con alta rentabilidad económica. Pues vuelvo a mi pregunta. El tema es, de acuerdo a tu experiencia, esa sería la pregunta. ¿Cuánto tiempo nos llevaría regular esta situación o corregir esas situaciones para lograr una solución? Porque al final de cuentas todo esto está muy bien, pero lo que está faltando también importante, en forma importante, es el recurso para los seres humanos. Te voy a poner el ejemplo de Tamaulipas y Nuevo León, que son dos de los estados de la región noreste del país,
que hoy tienen una presión de estrés hídrico. Hemos escuchado las obras del acueducto de Cerro Prieto, del Cuchillo. Hemos comentado de las obras de la presa Libertad. Hemos hablado de llevar agua del Pánuco a la presa Marte Regómez en Tamaulipas o a la presa Cerro Prieto o el Cuchillo en Nuevo León. Pero, ¿cuál es la solución que nosotros estamos hoy considerando? Si nosotros comenzamos a hacer una revisión, por ejemplo, de los distritos de riego, el 025 y el 026, que son dos de los distritos más importantes de Tamaulipas, y comenzamos a tecnificar anualmente con el apoyo del gobierno federal, del gobierno estatal y de los propios productores, vamos a tener agua suficiente para 300 años para Tamaulipas, y si tecnificamos los distritos de riego de Nuevo León, para 300 años de Nuevo León. Nomás para que tengas un comparativo. Llevar agua del Pánuco a la zona metropolitana es llevar agua a más de 370 kilómetros, más los ciento y tantos kilómetros de las presas a la zona metropolitana con una orografía que ya conoces. Tecnificar los distritos de riego nos costaría el 10% de llevar agua del Pánuco. Y además tendríamos beneficios múltiples, Raúl. Vamos a producir más y mejor, vamos a gastar menos agua, nos va a sobrar agua para la industria y agua para la población. Por eso lo que yo propongo es cambiar el enfoque de las soluciones del agua país que hoy estamos trabajando. Y por ello, Raúl, lo que queremos es abrir un amplio conversatorio con los sectores productivos del norte de México, porque la zona más crítica del problema de agua ahora en la época de estiajes y de secas es el norte del país. Tenemos que resolver la tecnificación donde tenemos más estrés hídrico para ayudar a la recarga de los acuíferos, para que tengamos soluciones técnicas. La ciencia y la tecnología es para usarse, Raúl. Hoy tenemos países que han sido altamente exitosos en la tecnificación del campo, que han aprendido a cuidar el agua y que han aprendido, Raúl, a usar y reutilizar de manera sustentable un agua que utilizamos. Te pongo el ejemplo de las aguas residuales que producimos los seres humanos. El agua residual de una ciudad, siempre y cuando no tenga contenidos químicos, que sea solamente de los desechos biológicos de los seres humanos, es un aprovechable en un 99%, Ah, caray. haciendo una separación de sólidos y haciendo un proceso de tratamiento primario y secundario. Esa agua la pudiéramos reutilizar en la industria, la pudiéramos hacer obligatoria para la industria de la construcción, para que ya no se construya en México usando agua potable, sino que se construya por norma usando agua residual, y podríamos producir lo que en otros países llaman las aguas enriquecidas, porque las aguas de los desechos humanos llevan urea, nitrógeno, cadenas de carbono, potasios, que podemos usar para la agricultura, y ayudaríamos a que los agricultores gastaran menos en fertilizantes dándoles agua tratada, y que esa agua que está en concesiones agrícolas hoy la garanticemos para la población. Esa es la propuesta y es una de las conclusiones de este Foro Internacional de Naciones Unidas, y es algo que queremos comenzar a trabajar en Nuevo León con el liderazgo de sus autoridades locales, en Tamaulipas con la participación de autoridades y productores, y en todos los casos con el apoyo del Congreso de la Unión y del gobierno federal, porque así lo ha expresado el presidente López Obrador. Rubén, yo sé que tienes pocos minutos, pero eso ha sido muy interesante, ¿eh? Déjame hacerte dos preguntas para tratar de ir amarrando todos estos conceptos. Rubén, ¿hay una línea del tiempo planeada para saber en cuánto tiempo se pueden ejecutar todas estas propuestas o está todavía en proceso de estudio? Preguntándole a los expertos con los que hemos platicado del Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz, del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Se proyecta que en 8 años, con una inversión sostenida de 35 a 40 mil millones de pesos, podemos tecnificar más del 50% del campo mexicano, con lo que nos sobraría agua para los próximos 150 años. Ok. Lo cual todavía está en planeación, no está ya acordado. Se requiere una gran voluntad de todos los niveles de gobierno, pero se requiere sobre todo, Raúl, comprometernos con la agenda del agua. El agua es transversal a todas las actividades de la economía y hoy tenemos que verla como una prioridad país, y así lo tenemos que trabajar. Estoy de acuerdo contigo. La cosa es que tenemos que hacerlo, no hay de otra, no hay de otra. Muy bien, mi querido Rubén, caray, déjame hacerte la última pregunta, son unos cuantos segundos nada más. Ah, el gobierno del presidente López Obrador, pues les queda menos de un año, 8 meses, 9 meses aproximadamente, ¿verdad? ¿Y qué tanto crees tú que se puede avanzar en este plan? O por lo menos dejar sentados los cimientos. ¿Tú crees que es posible? Te decía que es posible, Raúl, y es necesario. Te decía que es una obligación de los 3 niveles de gobierno, porque de no hacerlo, Raúl, según los expertos de prospectiva alimenticia del Centro Internacional del Trigo y Maíz, se puede venir una crisis de alimento en el país porque sigue creciendo la población nacional en más de 830,000 mexicanos por año. Nada más la zona metropolitana de Monterrey crece en más de 110,000 habitantes al año, sin contar la migración por la atracción del empleo que genera toda la zona industrial metropolitana de Monterrey. Por eso tenemos que trabajar hoy, y yo felicito la iniciativa que le escuché en Naciones Unidas al gobernador Samuel García de comenzar la tecnificación del campo en Nuevo León. Es una solución integral, es una propuesta de avanzada, porque nos va a permitir, por un lado, gastar menos dinero que las grandes obras de infraestructura. Claro. Segundo, porque vamos a establecer la política pública de reutilizar las aguas residuales de la zona metropolitana. Hay más de 6 metros cúbicos por segundo que produce Monterrey y su área conurbada, que bien pudiéramos mandarla a la zona hidroagrícola de Nuevo León y de Tamaulipas, y el agua potable que hoy se usa para sembrar, intercambiarla por aguas residuales. Yo pienso que tenemos una gran oportunidad y tenemos que empezar hoy. Tiene que ser una política a largo plazo, tiene que ser una decisión de gran visión, y hoy tenemos los mexicanos que aprender a pensar en grande, Raúl, porque es la misma tarea pensar en grande que pensar en pequeño. Pensar como el país que somos, históricamente un país de gente que ha superado muchas adversidades. Hoy el agua nos enfrenta a un desafío que es un desafío de todas las generaciones. Escuché decirle al rey de los Países Bajos en su discurso inaugural en Naciones Unidas que el agua es la savia de la vida. Y nos recordó un viejo refrán sudafricano que dice que nadie sabe lo que vale el pozo hasta que no se seca. No queremos que se nos seque el agua de México, y hoy tenemos que hacerlo pensando en la siguiente generación, por el bien de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Me gustaría nada más incluir un tema. Estoy de acuerdo contigo, lo suscribo totalmente. Me gustaría incluir un factor a esta ecuación que tú acabas de plantear. Que estas decisiones de políticas públicas sean trascendencionales. O sea, que no sea nada más para un gobierno, sino que sean compromisos de visión de estadistas. ¿Estás de acuerdo? El agua no tiene color, Raúl, y tenemos que Claro. proyectarla a largo plazo. Hoy, la convocatoria que estamos haciendo desde el Congreso de la Unión es sumar esfuerzos para bien de México sin distingos de filiaciones políticas o partidistas. Eso es lo que demanda la nación.
Ok, Rubén, pues agradezco mucho, eres muy amable, tu presencia aquí es enriquecedora en este importante tema, pero por supuesto no te vas a escapar la próxima porque tendremos que hablar también de la grilla nacional. Hay mucho que platicar del tema. Hoy pongamos el agua en el primer tema de la agenda y luego habrá tiempo para la política, querido Raúl. De acuerdo, totalmente. Aprecio tu presencia, sobre todo esa claridad que tienes para poner en la mesa todos estos datos. Muy amable, Rubén, te mando un abrazo y pues quedamos de seguirnos platicando, ¿verdad? Que así sea, estimado Raúl. Saludo a todo tu gran auditorio. Muchas gracias. Hasta la Gracias, próxima. audiencia, muy amable, seguimos en contacto.